Buenos días. Estoy un poco avergonzada por esa presentación, pero gracias de todas formas a la Contraloría por ponerla ahí. Mi madre estaría muy orgullosa si la hubiera visto. Muy buenos días. En nombre de la OCDE, yo quiero agradecer al presidente y al secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores por su amable invitación, a la Contraloría General de la República, en especial a Patricia Arriagada por una brillante organización, como siempre. A título personal, es un verdadero placer volver a Santiago, una ciudad que yo adoro personalmente y que hacía años que no podía visitar. Y volver a verles a ustedes, no sé si recuerdan, pero la última ocasión en la que estuvimos juntos fue en Guatemala y tuvimos el placer de ver un partido de la Copa del Mundo entre España y Alemania, que afortunadamente España ganó. Esperamos que esta se mantenga en la próxima Copa del Mundo en Brasil. Bueno, ya entrando en el tema, mi presentación de hoy va a tocar dos temas fundamentales. En primer lugar, voy a hablarles brevemente, espero, sobre la OCDE con algunos ejemplos de nuestro trabajo en materia de integridad y anticorrupción y con mayor extensión en lo que consideramos son nuevos desafíos y qué implicaciones tienen para el rol de las entidades de fiscalización superior. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la OCDE tiene como misión promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de todas las personas alrededor del mundo. Contamos con 34 países miembros, de los cuales 2 pertenecen a la región, Chile y México, y esperamos que ese número se duplique en los próximos años. Colombia ya ha iniciado el proceso de accesión, el próximo país será Costa Rica y esperamos, por qué no, que Perú le siga. Ahora, ¿cómo hacemos para trabajar en una misión tan compleja y a la vez quizá tan abstracta como es la promoción de políticas públicas? A diferencia de otras entidades internacionales, la OECD no tiene un carácter financiero. Nuestro capital fundamental es el conocimiento y el poner a disposición de los países un foro de diálogo en el que los países quieren participar y en el que comparten de manera abierta sus problemas con la idea de buscar soluciones comunes. Para ello tenemos que garantizar que nuestro único capital, el conocimiento, sea un capital basado en la evidencia y que sea relevante, pero además que anticipe retos a futuro de manera que podamos avanzar a agendas comunes. Me gustaría ilustrar algunos ejemplos de esto. Nuestro trabajo siempre empieza con los datos, con la evidencia, que se pueden hacer a través de la estadística. Somos muy conocidos por los datos que publicamos, también a través de los estudios de caso. Un ejemplo que yo he querido resaltar pertenece al área de compras públicas. En este caso preguntábamos a los países sobre su práctica de evaluar con carácter ex post el uso de excepciones para la adjudicación directa de contratos, a lo que vimos que solo un 31% de los países de la OECD utilizan esta herramienta de manera consistente. ¿Por qué nos parecía importante tener este dato en concreto? En los últimos 3 años ha habido un incremento de casi el 20% en el uso de excepciones, derivadas también en muchos de los casos por el uso de paquetes de estímulo financiero para enfrentar la crisis. Este tipo de datos que vienen de los propios países, que son objetivos, que entran en temas de implementación directa, nos ayudan mucho a la hora de detectar riesgos, pero también fomentar reformas. Cuando estos datos se publican, ninguno de los países obviamente quiere verse en último lugar. Luego también es un importante incentivo positivo. Si volvemos hacia atrás, otro de los instrumentos que tenemos y que nos permite entrar en mucho mayor nivel de detalle, tanto a nivel de país, de sector o de institución, son las revisiones de la OECD, quizá por lo que también somos muy conocidas. En el ámbito de integridad, yo quería destacar las 3 más recientes que hemos realizado, precisamente 2 de ellas con países de la región. Con Italia hemos tenido el privilegio de trabajar en la implementación de lo que fue en su momento una ley verdaderamente innovadora para el contexto italiano porque se focalizaba en el ámbito de prevención de la corrupción. Una ley que trataba temas que iban desde el control interno hasta lo que el señor Blasis señalaba, la importante coordinación interinstitucional para la lucha contra la corrupción. En Brasil pudimos trabajar en el ámbito de gobierno abierto, por ejemplo, pero también detenernos en ámbitos de transparencia e integridad en programas críticos como es el de Bolsa Familia. En Chile hemos tenido oportunidad de trabajar con la Contraloría General de la República y mañana vamos a presentar los resultados.
Todas las revisiones que hace la OCDE se basan siempre en un trabajo entre pares. Es un trabajo en el que otros países son invitados, formulan recomendaciones, nos enseñan sus datos y de esa manera se hace un trabajo en equipo, liderado por nosotros, que ayuda también al conocimiento compartido. Estos mecanismos de trabajo terminan, pero también empiezan en los principios rectores, principios o guías que la OCDE publica y que tienen intención de guiar trabajo en áreas de política, como por ejemplo en este caso en el área de integridad y anticorrupción. Por supuesto, tenemos la Convención contra el Soborno, que ustedes bien conocen, pero también tenemos instrumentos que no tienen carácter legislativo, pero que igual consideramos tienen una gran influencia a la hora de formular políticas, tanto en el ámbito de estándares de conducta o de comportamiento en el sector público, como en aquellos ámbitos que se dan en la interacción del sector público y privado, en materia de lobbying, de compras públicas y también del comportamiento y estándares para las empresas multinacionales. Muchos de estos instrumentos informan reformas en los países. Por ejemplo, en Chile sabemos que están trabajando sobre la base de la guía de la OCDE para la reforma de lobbying que comentaba el presidente Piñera esta mañana. Lo mismo está sucediendo en España. Con esto termino mi introducción sobre la OCDE y el trabajo en materia de transparencia y anticorrupción. Quería utilizar el resto de mi presentación para hablarles de lo que en este momento consideramos algunos de los desafíos más importantes y del contexto en el que surgen. Sí, voy a pasar yo. Perdón. Estos desafíos que ya apuntaba el Contralor esta mañana tienen que ver con un sector público cada vez más complejo, con más demandas, pero con menos recursos para afrontarlas. Con un sector público que tiene que ser ágil, que tiene que anticipar riesgos, pero a la vez asegurar la equidad de sus decisiones y su efectividad. Y, por tanto, un sector público que, más que nunca, en nuestra opinión, necesita de un rol renovado de apoyo de las entidades de fiscalización. Y esto se ve ilustrado claramente en los datos que poseemos sobre confianza en el Gobierno, un tema en el que estamos trabajando muy intensamente en los últimos meses. La confianza en el Gobierno en los países de la OCDE no solo es baja, sino que además presenta una clara tendencia negativa en los últimos años. La gran mayoría ha visto bajar los niveles de confianza en el Gobierno. Hoy en día, el 40% como media de ciudadanos de la OCDE confía en sus gobiernos. En otros países, la media llega a ser tan baja como el 20% o incluso menos del 15%. Lo que esto significa muy claramente es que la mayoría de los ciudadanos no confía en sus gobiernos, no confía en sus instituciones. Y esto tiene implicaciones absolutamente críticas que van desde la propia evolución económica y sostenibilidad de las políticas económicas que se acuerden en su implementación, etcétera, a implicaciones a nivel de cohesión social, a implicaciones, como no, de la propia salud del modelo democrático que la mayoría de nuestras sociedades ha elegido. Por eso, en mayo del año pasado, los países de la OCDE nos pidieron ayuda a la hora de pensar sobre qué palancas pueden actuar para mejorar estos niveles de confianza, porque saben de las consecuencias dramáticas que puede tener en el corto y en el medio plazo. Nosotros empezamos a hacer un trabajo porque, claro, trabajar sobre confianza es un tema muy abstracto, es un tema muy amplio, tiene muchísimas facetas, pero a través de nuestro trabajo se empezó a observar una historia. En primer lugar, cuando uno desagrega estos datos y se pregunta a nivel de instituciones dónde están los mayores niveles de desconfianza, claramente aparecen asociados a los tomadores de decisiones. Se encuentran en los altos niveles de gobierno, se encuentran en el Parlamento. En segundo lugar, cuando se pregunta a los ciudadanos por qué desconfían del Gobierno, en la mayoría de los casos y en el peso estadístico más importante está asociado a la corrupción y está asociado también a lo que los ciudadanos perciben como incentivos negativos que informan la toma de decisiones públicas. Y además esto lo corroboramos con datos. Cuando buscamos las correlaciones, qué variables impactan más sobre los niveles de confianza en el Gobierno, uno espera encontrar variables económicas, niveles de empleo, de desempleo. Sin embargo, la relación más fuerte, sin ninguna duda, se da con los niveles de percepción de corrupción. Vean ustedes la relación directa tan clara que aparece. Y no solo eso, sino que aparece una relación positiva entre los niveles de transparencia, se lo prometo, aunque no les puedo enseñarla aquí, la transparencia en el proceso de toma de decisiones y los niveles de confianza.
¿Qué significa esto? En nuestra opinión, esto significa que los ciudadanos no solo tienen en cuenta el contenido de las políticas públicas, sino que tienen en cuenta el cómo se hacen las políticas públicas, quién las influencia, para quién sirven, quién se beneficia de ellas. Estamos hablando verdaderamente del proceso de toma de decisiones y de su calidad. Nosotros, a partir de esta conclusión, estamos detectando 5 variables sobre las que creemos que los Estados pueden invertir. Y digo invertir porque realmente es un área que cuesta trabajo, pero que da unos beneficios sumamente necesarios en este momento para los Estados. Confiabilidad. Aquí hablamos de minimizar incertidumbre, anticipar riesgos, algo que ha sido muy criticado por la sociedad ante la crisis económica y global, que de muchas maneras podría haberse mitigado. Actuar de forma consistente y predecible, la capacidad de respuesta, el proveer a los ciudadanos servicios accesibles, pero no solo accesibles, sino servicios que respondan a sus necesidades. La imparcialidad. Un proceso de generación de políticas que sea informado pero no capturado y que salvaguarde el interés general, algo de nuevo que ha sido muy cuestionado por los ciudadanos en el marco de la crisis financiera global. Apertura e inclusión, como mencionaba esta mañana el presidente Piñera, la institucionalización no solo de la transparencia, sino de realmente una comunicación bilateral entre el ciudadano y sus gobiernos y, por supuesto, la integridad. Les cuento todo esto porque creemos que las entidades de fiscalización superior no solo pueden, sino que deben jugar un papel fundamental en el fortalecimiento de estas dimensiones. Y creemos que pueden por varias razones. En primer lugar, las entidades de fiscalización superior son un pilar fundamental de la gobernabilidad democrática. Pero además, como mencionaba Dimitri, tienen un mandato que les permite incidir sobre todas estas variables. Y además cuentan con la legitimidad, porque de nuevo cuando uno ve los datos desagregados de niveles de confianza, las entidades de fiscalización superior en general cuentan con la confianza de los ciudadanos y cuentan con la capacidad, si no en este momento, con la capacidad para desarrollarla a futuro. Y de hecho ya contribuyen activamente en muchas de estas dimensiones, quizás sobre todo en el área de integridad y confiabilidad y legalidad de las decisiones que se toman. Pero hay mucho más que se puede hacer. Y esto seguramente puede requerir un esfuerzo de renovación, un esfuerzo de reflexión de dónde está el valor agregado, de cuáles son mis productos, de cómo los utilizo de una manera aún más proactiva para contribuir a estas dimensiones. Les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, en el ámbito de confiabilidad, la auditoría de confiabilidad de información sobre la que se toman las decisiones, estudios de tendencia, análisis de riesgos, información que puede ser utilizada después por los tomadores de decisiones para anticipar o mitigar o enfrentar problemas de política pública que son particularmente importantes para la sociedad, por ejemplo, medio ambiente, seguridad ciudadana, la evaluación de servicios, el impacto regulatorio, desde luego la evaluación del desempeño, etcétera, etcétera, etcétera. En conclusión, los niveles de desconfianza en el Gobierno, como les he mostrado en la gráfica anterior, creemos que son alarmantes y además muestran una tendencia negativa. Esto está derivado también en parte por un gran nivel y un incremento de la complejidad en el sector público, que además tiene que hacer más con menos, particularmente en el contexto de la crisis actual. Esto presenta oportunidades, pero también desafíos para las entidades de fiscalización superior y va a requerir seguramente un ejercicio de renovación. A dos niveles, a nivel externo, pero también a nivel interno. A nivel externo, como mencionaba, reconsiderar el valor agregado de los productos, pensar si tenemos que rediseñar algunos o si tenemos que enfrentarnos a la realidad de desarrollar algunos nuevos, contando con la increíble cantidad de información que ustedes generan y su utilidad. Por supuesto, cómo comunicarlos, cómo hacer que de manera efectiva lleguen a las audiencias que tienen que llegar para que influencien la toma de decisiones. A nivel interno, esto requiere una capacidad que soporte este tipo de transición. Eso requiere agilidad, flexibilidad, posiblemente un mayor nivel de colaboración horizontal que permita, que estimule la innovación, planificación y el desarrollo, en su caso, de capacidades nuevas. Algunos de ustedes están trabajando ya en esta dirección. Nosotros hemos tenido el placer de acompañar a la Contraloría General de la República en este ejercicio, pero el camino es inmenso. Yo desde la OCDE lo único que puedo hacer es animarles y ofrecerles nuestro apoyo para lo que sin duda es un reto complicado, pero no por ello innecesario, sino al revés, absolutamente necesario y seguramente muy enriquecedor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a Paloma Baena. Quisiera saber si hay preguntas y si las hubiera para que se acerquen a retirarlas. Acá hay una pregunta. ¿La tiene por escrito o la quiere hacer a viva voz? Alza voz. Para Paloma, ¿hay un ejemplo que puede citar de un EFS que ha hecho cambios según los desafíos que usted menciona? ¿Que nos puede citar? ¿Hay algún micrófono que se le pueda acercar al señor? Aquí, ahí está. Lo va a hacer nuevamente. Pregunto si hay un ejemplo que nos puede citar para animarnos de un ejemplo de un EFS que ha hecho algunos de esos cambios que usted recomienda. Gracias por la pregunta. Como no podía ser menos viniendo de Robert Klitgar, es una pregunta difícil. Es difícil señalar alguna en concreto porque creo que las entidades de fiscalización superior ya son conscientes de esto. Por ejemplo, en la reunión de Pekín se acordó la idea de trabajar sobre un tipo de auditorías especiales en medio ambiente que facilite la anticipación de riesgos. Por ejemplo, en nuestro trabajo con la Contraloría General de la República hemos revisado a profundidad el tema de comunicación, cómo ellos pueden, a pesar de que hacen ya un gran esfuerzo de transparencia y de comunicación de los resultados, llegar a diferentes audiencias, el Parlamento, los ciudadanos, el Gobierno, etcétera. Es decir, un ejemplo concreto lo podemos y seguramente lo pueden identificar en la audiencia, pero yo más que un ejemplo lo que sí quiero reconocer es que hay una tendencia general de que esto es una realidad y cambios transicionales, incrementales que sí que estamos observando. ¿Hay otra pregunta? Sí, por favor. ¿Para quién va dirigida? Para Paloma Baena. Mi consulta dice relación con este ámbito y esta exposición que se ha dado y lo fundamental de la renovación y de aumentar la confiabilidad respecto a las entidades fiscalizadoras superiores. Quisiera saber qué buenas prácticas o consejos podría formular a estas entidades fiscalizadoras desde la perspectiva de la inclusión en esta lucha contra la corrupción del sector privado. Sí, sin duda es una de las dimensiones que yo mencionaba quizá muy rápidamente en la presentación. Por supuesto, entiendo que varios de ustedes trabajan a nivel sectorial y que uno de los sectores, o que dentro de los sectores, por ejemplo, si hablamos de infraestructuras, tienen que ver ya en el ámbito del sector privado y que hay herramientas como son el mapeo de riesgos, la priorización de áreas o de temas donde puede haber una mayor incidencia de riesgo simplemente porque el ámbito de participación, por ejemplo, en compras públicas es mucho mayor. Pero yendo más allá de eso, yo hablaba de la regulación de esa interacción entre el sector público y el privado, no solo en el ámbito de compras públicas, pero en el ámbito de formulación de las políticas. ¿Qué pasa con el tema del lobbying? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Quién entra en ellos? El conflicto de interés. Todas esas son áreas de riesgo que inciden en la toma de decisiones y donde las contralorías pueden trabajar en la implementación o, en su caso, la regulación de buenas prácticas en ese sentido. En muchos casos, los países ya cuentan con un marco normativo para trabajar en esto, pero tienen debilidades a la hora de implementar. Ustedes pueden analizar qué está pasando con la implementación, dónde se encuentran esos puntos débiles. En el caso de que no exista regulación, anticipar dónde están los riesgos desde el punto de vista de su trabajo y de la evidencia que generan sus propias auditorías. Tenemos tiempo para una última pregunta, si es que la hubiera. Acá, por favor. Sandra Morelli, de Colombia. Como usted bien lo mencionó, Colombia está en el proceso de cara a lograr la admisión en la OCDE y encontramos concretamente en lo que tiene que ver con el control fiscal a las empresas donde hay participación de dineros públicos del Estado, del Gobierno Nacional, una opinión de la OCDE que va en contravía con lo que acabamos de escuchar.
Allí básicamente lo que se concluye es que las contralorías no parecieran tener un adecuado expertise en lo que tiene que ver con el buen gobierno corporativo, de tal manera que se remite a estándares que finalmente lo que aconsejan es fortalecer el control interno o apoyar la actividad de fiscalización exclusivamente en auditorías privadas, en tanto que se recomienda que las entidades de fiscalización superiores se limiten a servir de órgano asesor del Congreso. Esta opinión coincide con la concepción que se ha acordado o que orienta el actuar de la OCDE, o es, según su opinión, una voz aislada. Gracias por la pregunta. En primer lugar, felicitar a Colombia por iniciar el proceso de accesión, que yo les deseo mucho éxito y que pronto les tengamos en la organización. En segundo lugar, desconozco a qué indicación se refiere. La OECD no tiene en este momento ningún principio ni ninguna guía que se refiera al trabajo de las entidades de fiscalización superior y mucho menos que limite el ámbito de las mismas. Al contrario, cuando se basa uno en el trabajo práctico con los países, lo que se ve es un mensaje alineado con lo que yo venía a transmitirles. Las entidades de fiscalización superior son absolutamente pilares fundamentales para el control y en ningún momento este debe de verse restringido en una dirección o en otra. Lo que sí hacemos énfasis es en que tenga un valor agregado, es decir, que no sea una actividad de fiscalización por fiscalización, sino de cómo contribuir a una mejora en la gestión pública, ya sea en el ámbito puramente público como en el ámbito de la gestión de empresas públicas, que consideramos forma parte de su ámbito, por supuesto. No existe en este momento, como le digo, ninguna guía o principio que limite o que declare el entendimiento de la OCDE y, por tanto, nos tenemos que remitir a lo que la OCDE hace en práctica. En práctica, el mensaje que yo le transmito es lo que la OCDE considera. Gracias.